Regresamos a guiones, libretos e historias. Hemos hecho un viaje muy interesante esta temporada porque hemos tenido visitas por acá de autores que nos han presentado sus nuevas obras. Hemos tenido charlas con personas que hablamos de cine y de historias y un montón de cosas. Y de regreso aquí ahora, hoy, tengo una gran invitada que se había comunicado conmigo ya hace bastante. Ese voz a voz ha estado funcionando muy bien y ella con esa emoción nos tocó esperar bastante hasta poder reunirnos. Y pues le voy a dar más adelante a ella la bienvenida. Por ahora, les doy la bienvenida a todos y a todas ustedes al programa del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además, tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Y bueno, estamos aquí en Guiones, libretos e historias con Eran Mineri. Así Hola. es ese nombre. Ese tiene su truco, vamos a averiguarlo más tarde. Eran un cordial saludo. Bienvenida a Guiones, libretos e historias. Muchas gracias por aceptar entrevistarme y hablar conmigo un ratito. No, es un verdadero placer. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde vives en este momento? Pues yo estoy en el País Vasco, en un pueblo cerca de Bilbao, y es España, es el norte de España. Entonces, ahora mismo son las 10 de la noche, por eso está tan oscuro aquí. Sí, claro. Pero sí. Algunos nos van a escuchar, otros nos van a poder ver. Si están en Spotify y algunos en YouTube, más adelante nos van a poder ver. Y la mayoría nos va a escuchar en de las diferentes plataformas. Bueno, a qué te dedicas en el mundo real? ¿Qué haces todos los días? Qué bien lo has dicho, en el mundo real. Aquello que paga mis facturas es ser funcionario de justicia. Ah, carachas. Y bueno, ¿y eso Ujú. qué es? Explícanos un poquito qué haces. Yo soy gestora judicial. Yo muevo los documentos que los abogados, que los procuradores presentan para que tanto los letrados de la Administración de Justicia como los jueces y magistrados puedan ver los casos. Entonces, en mi caso, soy como una secretaria, vamos a decir. Bueno, listo. No, todo está muy bien. Yo no sé si puedas responderme esta pregunta de manera Ujú. sencilla. Si no puedes de manera sencilla, dejémoslo así. Vale. Porque, digamos, a pesar de que uno está aquí y ha escuchado muchas veces eso, tal vez yo personalmente no lo entiendo y quizás ha sido pereza o falta de oportunidad de averiguar por qué el País Vasco. O sea, hay, Ajá. hay como una gran diferenciación entre España y el País Vasco. En el Sí, pasado, alguna vez vi algunas noticias y películas de problemas de violencia con ese sí, sentido. entre el terrorismo, la violencia que tuvimos, sí. Bueno. Eh, Menos mal que ya las cosas pues se han calmado bastante. Aún así, tiene que ver todo con temas no sé, vamos a decirlo de manera simple, de amor a la nación, ¿vale? A la nación que ellos consideran que el País Vasco pues es una nación que debería de autogobernarse. ¿Por qué? Ok. Porque Euskal Herria significa país, entonces pues ya tenemos el nombre de país en sí. Y luego también por la orografía. La orografía del País Vasco hace que estemos como en una especie de cuña. Entonces, tanto nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra forma de, no sé, de ver la vida es diferente que en el resto de España. En el resto de España, pues seguro que tenéis en la cabeza todos estos ritmos flamencos, los toros, que la conquista, no sé, de hace siglos los reyes católicos, pero todo eso a nosotros casi no nos tocó, o sea, o no se desvió o no tenemos esa huella en nuestra historia y en nuestra cultura como lo tienen en otras partes. Sí, yo recuerdo, creo que no recuerdo el nombre de la película, vi una película hace muchos años, estaba en simultánea Ujú. aquí en Colombia con Seven, y era una película española que hablaba de ese conflicto. A mí me pareció hermosa, yo estoy que la busco a ver si la consigo para volverla a ver y desafortunadamente ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Es que eso fue hace Sí, mucho, ya la mente no funciona igual. la política por aquí todavía es peliagudo de hablar de esto, entonces se intenta evitar en muchos casos.
yo no tengo ningún problema, ¿vale? Pero aún así siempre hay un miedo por detrás porque el terrorismo pues estuvo aquí por más de, creo que fueron 60 años. Sí, sí, eso Entonces, fue duro. fueron muchos muertos, mucho dolor, mucho miedo en general. Y es por eso que el tema se sigue como esquivando un poquito, pero vamos, que en principio aquí está todo muy tranquilo y menos mal que se terminó. Además que el vasco en sí como tienen su propio idioma, ¿no? O sea, el vasco también es Sí, idioma. tenemos el vasco, que es el euskera para nosotros, que es un lenguaje muy peculiar. Se dice que es uno de los más antiguos de Europa y que no tiene realmente, no se parece a ninguna otra lengua de a nuestro alrededor. Ahora están diciendo que se tiene su origen en la parte sur de las campiñas francesas y que después como que se metió hacia el País Vasco, pero todo esto son teorías. Lo único que se sabe es que es una lengua preciosa, pero enrevesadísima para aprenderla. Lo equiparan tanto que mucha gente dice que se parece al japonés. Yo, hablando de libros, uno de mis Ujú, libros favoritos se llama El Shibumi. El ujú, Shibumi cuenta una historia fabulosa de un personaje, Alexander Hale, que es un asesino en esa época de la Guerra Fría y todo este cuento. sí. Y él es arrestado en Japón durante muchos años y a él lo único que le dan para leer son un diccionario de vasco y unos libros en vasco. Entonces él aprende, o sea, lleva tantos años ahí que aprende vasco con esa, obviamente no es perfecto, pero él aprende Sí. vasco. Y le gusta tanto eso, ese país y esa cultura, que ya cuando ha pasado mucha parte de su vida, se va a vivir al País Vasco. Y allá transcurre una parte de la novela, la que está en el presente, Ah, no transcurre la conocía. en el País Vasco. Él es espeleólogo por la Ajá. misma cultura japonesa, no le gusta exponerse a que lo vean hacer cosas, entonces le gusta el riesgo y por eso él escoge la espeleología. Es un libro hermoso, a mí me pareció fascinante. Yo cuando lo leí, yo, mejor dicho, yo no sabía que esas cosas existían. Es un libro de espías, de acción, de romance. Bueno, en Oh, fin, es muy bonito. Hablando del País Vasco, vea que hay cosas, pues esto me lo apunto. Sí, sí. uno entra en contacto con ciertas culturas sin darse cuenta. Ahora sí, entremos en materia. Cuéntanos, estás aquí porque tú has escrito. ¿Qué has escrito? Ujú. Vale, he escrito una novela cuyo título es El Rincón. Es una novela fantástica, oscura, histórica, con tintes de realidad que a mucha gente pues le suena un poco como al realismo mágico que antes se conocía. En principio es una novela que está pensada más para ser ligera, ¿vale? No tiene más que 216 hojas, pero en el cual nos adentramos un poquito en la caza de brujas en el 1600 en los Pirineos. Bueno, ¿hace cuánto el Ujú. libro está al aire, está a la venta? Hoy hace una semana, Acá, el día estamos 13, estrenando. una semanita. Estamos Sí. estrenando. No, no, es que de hecho todavía ni me han llegado los libros definitivos. Tengo los de prueba de impresión, pero todavía no tengo los definitivos en mis manos. Bueno, ya, para los que no tienen la opción de ver a nuestra invitada, ya nos acaba de mostrar ahí la portada del libro de prueba. ¿De dónde vino la idea? Esta idea, porque vamos a decir que el primer borrador se escribió cuando tenía unos 17 años, Ok. respondía un poquito a esa necesidad que tienen los adolescentes de evadirse, ¿vale? Yo ya había escrito varias novelas anteriormente, ninguna publicada hasta este año porque pues, me lo tomaba un poquito como hobby, pero no como algo, no sé, no confiaba en mí misma como para poder hacerlo. Y esto este año cambió, entonces he empezado a sacar todas aquellas novelas y aquellas historias que empecé a escribir cuando era más joven. Pero cuando las saqué me di cuenta de que era insalvable, totalmente. Era una novela escrita, evidentemente, por un adolescente. Entonces, aunque la idea principal del rincón de un lugar, vamos a decir, mágico, en el cual dos mundos, el humano y el de unos, unas criaturas,
se unen, ¿vale? Em, Eso se ha mantenido, pero todo lo demás, incluidos los nombres de los personajes, se han cambiado, o sea, no tiene nada que ver. Quise adentrarme más en la idea de el terror que puede ocasionar que el populacho, que un pueblo entero cambie la percepción, la manera en la que tiene de mirar a una persona solo porque haya llegado un extraño y te diga, oye, esta es una bruja. Da igual que hayas pasado con ella 20 años, que la hayas visto crecer desde niña. Si el cura del pueblo nuevo te dice que esa es una bruja, tú te lo crees. Entonces, me he centrado más en esa tensión creciente en el cual ves que todo va a acabar mal. Es que lo estás viendo que todo va a acabar mal. No voy a spoilear, Sí, 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 nada, pero, nada, nada. pero me ha gustado adentrarme en ese sentimiento, en esa sensación. ¿Cuándo decidiste retomar esas historias y cuándo comenzaste a hacer la reescritura o la escritura de esta nueva historia basada en esos Sí. escritos antiguos? ¿Cuándo comenzaste? Pues en septiembre de este año pasado. La empecé a subir a la plataforma Wattpad, que es una plataforma de escritura online, gratuita, de lectura online, y tuvo muy buena acogida. Tiene más de 2.200 lectores, no sé ni cuántos comentarios. Lo que sí sé es que ganó 13 concursos de estas editoriales pequeñas de Wattpad que te dan, pues, sí. Entonces, no, no está mal, ha tenido muy buena acogida. A mí me he sentido muy querida en esa plataforma, que no la conocí este año pasado por una amistad. Y, y viendo que sí que gustaba a la gente, que es una novela corta, que en sí yo pensé que podía quizás probar la autopublicación, dije, bueno, pues con esta vamos a probarla. Porque tengo, ya te he dicho, una novela anterior que está con una editorial, pero que todavía no ha salido, para mi desesperación. Es tan lento el tema del mundo editorial que a pesar de haberla escrito mucho antes que esta, yo la he sacado antes, la del Rincón, que la de la Marca de los Dioses, que es la siguiente que aparecerá en unos 2 o 3 meses. Eso suele pasar. Bueno, Sí. y escribiste, terminaste tu borrador y ahí siempre nos gusta, por lo menos a mí me gusta preguntar, ¿tomaste la decisión de la autopublicación Ujú. y el proceso de revisión, todo este asunto de la forma, del contenido, del Claro, escrito, que sea lo más adecuado yo no lo posible? intenté. Sí, yo no le intenté en ningún momento pasar la editorial. Quería probar la experiencia, así como quise también probar la experiencia de editorial con el otro. Quise ver las diferencias entre uno y otro, porque mucha gente te dice, no, la editorial se ocupa de todo, tú no tienes que pensar en nada más. O al revés, con la autopublicación tú tienes el control de todo, ya verás, vas a ganar más, no sé cuánto. Dije, bueno, pues vamos a ver, vamos a probar y vamos a poder comparar entre unos y otros. Entonces, lo único que tenía yo claro es que eh, soy bastante vergonzosa a la hora de enseñar mi obra y no soportaba la idea de que estuviera mal escrita. Entonces, utilicé de un total de 4 correctores, 5 lectores beta, aparte utilicé el programa este de Lorca, un audiolibro de estos que te van dictando y entonces tú vas corrigiendo. He hecho de todo para que no se me escape. Y se me habrá escapado alguna cosa, ya lo sé. Siempre. No, 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 no. Igual, Siempre, por más siempre. que estés en una editorial, hay detalles que a veces a uno se le escapan. Tal vez el libro que pase por un corrector de estilo profesional, que cobran un Ujú. montón. eh, eh, No, no, y bien trabajo, un buen trabajo sí, muy bien claro, hecho. O pero sea, hay cosas que se escapan. O sea, estamos en el mundo de sí. los humanos y se van a escapar. Pero hay una pregunta ahí. ¿Cómo así que eres vergonzosa de mostrar tu obra? Ahí me perdí un poco. Como he comentado, empecé a escribir como para los 12 años aproximadamente, que es cuando empecé a ganar mis primeros concursos de escritura. Tengo bastantes, no voy a decir que no. Estoy muy orgullosa de ellos y aún así siento que no es el síndrome este del impostor que le llaman o lo que sea.
siempre tengo la sensación de que nunca podré equipararme a los grandes maestros del siglo pasado o de incluso de ahora. O sea, que es que entonces, ¿cómo puedo equiparar mi obra al de ellos? Por otro lado, estoy muy orgullosa de mis novelas. Me he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a escribirlas. Entonces, creo que es también trabajo del propio escritor el mostrar al mundo sus obras. O sea, si tú no estás orgulloso de lo que haces, ¿cómo van a leerte los demás? Tienes que convencerte también a ti misma de que merece la pena. Es que Entonces estoy en ese trabajo. el viaje del escritor, yo creo que de las artes, de cierta manera, aunque los Ujú. escritores tenemos un camino diferente al de otras artes, pero una de las cosas más interesantes que hay que tener en cuenta es ser un poco realistas, o sea, pisar muy bien Sí, en el suelo por el que avanzamos. Tenemos que ser muy realistas porque hay muchos que empezamos a escribir sin tener un conocimiento. Simplemente claro. tenemos el Ujú. gusto y Empe- botamos todo eso ahí. Lo que estoy viendo es que hay mucha gente que empezamos a leer y cuando ya llevamos leídos 200, 300, 400 libros empieza a entrar el germen de yo también quiero escribir mi historia porque yo también tengo mis imaginaciones y mis creaciones. Eso Pero hay pasa. un paso muy, muy importante entre quiero hacerlo y voy a hacerlo. Porque ahí se abandonan, si no te digo el 99% de las novelas que se empiezan, en casi todas. O sea, conozco a muchísima gente que dice, no, si yo tenía mis historias ahí guardadas en el cajón, pero tampoco las seguí. Dices, entonces no tienes, perdón, no tienes realmente esa pasión, no tienes esa necesidad de contar tu historia. Entonces, creo que es un trabajo. Esto realmente es como un trabajo más que tienes que tomarte y que tienes que hacer cursos, educarte, estar pendiente, ser consciente. O sea, es algo muy apasionante, pero a la vez muy trabajoso. Eh, cuando comenzaste todo este asunto, ¿qué te impulsó o cómo fue ese primer encuentro con un concurso? Cuéntanos eso, porque dentro de las personas que he estado aquí a nivel, muchas a nivel joven comenzaron a escribir, pero muy pocas participaban. Entonces, ¿lo tuyo cómo fue? ¿A través del colegio o cómo fue ese primer encuentro con un concurso de escritura? Sí, en el colegio se organizaban, y no sé por qué, varios certámenes, no solo de escritura, sino de fotografía, de dibujo. Entonces, ¿quién me apuntaba a todo? Yo siempre he tenido claro que si no te apuntas y no participas, no vas a ganar nada. Y bueno, gané en ese momento no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero teníamos 8 o 9 años, eran unos cuentos horribles. Pero bueno, gané el primero, me gustó la sensación de recibir el primer premio, que era un estuche de bolígrafos, tampoco era gran cosa, pero la sensación aquella de recibirlo y de sentir que lo que había hecho tenía no sé, un reconocimiento para mí fue muy importante y me marcó muchísimo. Yo creo que a partir de ahí ya me presenté a todo lo que había. Sí, Digo, sí, eso me total, el no ya lo imaginaba yo, tengo. que había sido por ese lado, Sí, porque sí. sí, sí está como ese ambiente en donde a nivel pedagógico te motivan, ¿no? Con esos pequeños detalles. Sí, sí. Aquí hay concursos de escritura, no voy a decir que no, pero no son de como la misma cantidad y como la misma manera de vamos a traer, sí, son muy complicados o muy difíciles de participar o participa muchísima gente. Entonces, desde la escuela me parece que es bonito que la misma escuela empiece con algo Claro. para que yo vaya ampliando el horizonte y me vaya especializando, ¿no? O sea, porque también se Eso trata de es lo eso. ideal, o sea, empezar con certámenes pequeños y locales, que evidentemente si aparecen en redes sociales va a haber mucha más participación. Y a ti como primerizo, como novato, no te interesa en esos concursos. Necesitas que sean concursos tan chiquititos que no llamen la atención de nadie más, porque ahí vas a empezar tú a construir no solo tu confianza, sino también no sé, es un camino y si no das el primer paso no vas a seguir. Entonces,
sí que animo a la gente a participar en los concursos, pero un poquito con cabecita. Y luego no puedes esperar ganar a todo lo que te presentes. Yo no gano ni el 5% de los concursos a los que me presento. Estoy muy orgullosa porque este año pasado, el 31 de diciembre, gané uno en Perú y no he podido ir a buscar todavía. Entonces, mi reconocimiento es una pena, pero cuando ves que tu escrito, porque yo en mi caso al menos yo escribo primero y luego les busco un concurso. No escribo para un Sí, concurso. sí, sí. Entonces, cuando veo que uno de mis escritos casa perfectamente con las bases de uno de estos concursos, me da igual si es de aquí en la Conchinchina, mientras me acepten mi escrito, yo lo mando. Bueno, estos personajes de esta historia de El Rincón, ¿sí es? Ujú. Del Sí. Rincón, nacieron hace rato, o sea, Ujú. nacieron hace bastante. Cuéntanos de esa idea de por qué decidiste escribir sobre brujas, sobre algo oscuro y sobre todo eso. ¿Así estaba tu adolescencia? No, yo creo que tenía más fijación en la idea de, bueno, por aquel entonces yo creo que estaban de moda los Juegos del Hambre y todos estos libros un poco adolescentes en los cuales una chica fuerte, evidentemente, no hablo de físico, sino mentalmente, pues es capaz de conseguir su objetivo o de alcanzar sus sueños. Parece tonto, pero es que hace 20 años, que es cuando salieron estas cosas, oh Dios mío, cuánto tiempo ha pasado. Cuando empezaron a salir este tipo de libros, eran atípicos. Casi todos los libros de fantasía, los personajes eran masculinizados o eran mujeres adultas. Entonces, verte reflejada como adolescente en estos personajes era también importante. Entonces, por eso creé Mineri, la primera Mineri, no mi nombre, sino la protagonista, porque luego le cambié el nombre a Mirene, que significa milagrosa en vasco. Em, era el tipo de chica que a mí me gustaría, que me hubiera gustado ser o leer. O sea, era una mujer fuerte en un mundo que no le permitía ser fuerte, en un mundo que evidentemente era machista, porque hablamos de 1600, ¿vale? En los cuales las mujeres no tenían propiedades, no podían casarse con quien quisieran, no tenían ni trabajos para ellas mismas, a no ser que un hombre por detrás estuviera apoyándolas, excepto esas mujeres que estaban como fuera del ideario de lo que era una mujer buena, casta, cristiana, ¿no? Que son las brujas. Y aquí metemos dentro de ese saco a las boticarias, a las parteras, sí, a todas estas tanda de mujeres que estaban como fuera del control de la iglesia. Entonces, me gustaba esa idea, ¿no? Porque a Mirene, por ejemplo, la convertí en partera, pero no por vocación, sino porque su madre lo era. Y allí, en esos tiempos, la vocación de la madre era la vocación de la hija casi, casi siempre. Entonces, em, a partir de ahí ya fui escalando. En principio quise hacerlo aquí en el País Vasco, pero me gustaba la idea de la nieve, el frío. Significaba algo dentro de mi historia y sigue significándolo ahora. Em, la nieve es pristina, es blanca, es pura, ¿no? Entonces, todo lo que ocurra por encima de la nieve es algo sucio. Y esto es lo que está ocurriendo. Por encima de los Pirineos que están nevados, están ocurriendo asesinatos, misterios inexplicables, desapariciones, y todo eso está manchando esa nieve. De hecho, a lo largo de la historia, la nieve va desapareciendo porque está llegando la primavera y queda al descubierto todo el misterio. Entonces, claro, en el País Vasco sí que tenemos nieve, pero en zonas muy específicas y pensé que la mitología aragonesa, que es la de la parte de los Pirineos, en la parte de Zaragoza, Huesca, em, me resultaban muy atrayentes porque tienen bastantes similitudes con la vasca. Y además
parte de la cacería de brujas más importantes de los aquelarres de ese tiempo se dieron en Zugarramurdi y el resto de valles. Entonces, pues eso, por eso la ubicación allá. Bueno, si ustedes se dan cuenta y escuchan a nuestra invitada, a Eran, se dan cuenta que ella tiene un conocimiento bastante interesante sobre los temas que trata su libro. Y eso es fabuloso porque hace que uno como que se interese todavía más al manejarlo de una manera bien y al expresarte y al conocer y que aquí, que de allá y que los términos y todo. Entonces dicen, wow, ella es por favor, no somos dignos, ¿sí? Y eso lo hace interesante porque, por lo menos para mí, es importante que cuando se trata de libros históricos, el Ajá. peso sobre el que se está generando pues sea sólido, la Sí, base sea lo suficientemente sólida y se escucha, pues que tú eso lo manejas súper bien. sí, de hecho tengo un amigo historiador que me ayudó un poquito con estos temas más específicos porque había sobre todo terminología que ahora en nuestro tiempo lo tomamos como algo normal, pero claro, han sido más de 400 años, entonces pues las cosas han cambiado. Entonces estuvimos ahí investigando y entre los dos yo creo que lo hemos ajustado bastante bien dentro de lo que es la realidad histórica. Puede que los hechos dentro del libro sean imaginarios, pero he utilizado la temática del juicio, de los señores feudales que estaban a punto de desaparecer, del tema de los judíos también, el éxodo que hubo, el último más gordo de España. Entonces, he querido meter esas pinceladas para enriquecer un poco más todo esto. Digamos que en una escala un poco más grande, me recuerda a todo esto de El mundo sin fin, sí, sí lo has escuchado, la historia El mundo sin fin. de Follett, de Ah, ese sí, 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 escritor sí, sí, británico, sí, sí. que a mí, o sea, ese es otro libro, sobre todo que yo nunca creí que fuera a leer un libro tan grande, que los Ujú. libros él tiene El mundo sin fin y tiene Los pilares de la Los tierra. pilares de la tierra, sí. Y Ujú. a mí me encantaba era todo ese proceso de cómo construían en los pilares de la tierra, cómo construían la catedral, ¿sí? Porque básicamente estuve ahí a la par construyendo esa berraca catedral Sí, todos sí. esos años, todo ese tiempo yo. Entonces, esa era esa base histórica tan interesante y tan chévere, la que de alguna manera cuando lo leía me transportó. Ahora que escucho todo este asunto histórico, también, y eso que no he leído el libro, también me transporta a la época. Y entonces Ya eso me hace, gustaría a mí escribir como Kellum Follett, pero no, no tanto no es. no, yo creo que hay una cosa y es que pues sí, uno siempre anda buscando parecerse a, pero Sí, si uno se remite a las biografías de estos autores, Dostoyevsky, toda esta gente y uno dice, estos manes vivían en otras épocas y estaban en unas sufrideras impresionantes y ellos hacían lo mejor que podían dentro de un mundo muy agresivo para su propia literatura. sí. Y ellos obviamente también estaban buscando parecerse a alguien más y resulta que al final decían, yo quiero expresar lo que yo quiero expresar como yo lo quiero expresar. Y es ahí donde está el Muy bien truco, es ahí dicho. donde está la diferencia. Entonces es ahí donde es valioso. Obviamente porque si yo ando buscando parecerme a Trevanian, que es el escritor de Shimumi, pues Ujú. obviamente siempre voy a hacer la cola como, ¿cómo se dice? Como difuminada de algo que Sí, no fue real. Pero si yo quiero aprender a desarrollar mi estilo, pues voy a ir a la cabeza, no a la cola, y voy a hacer algo tangible y real. Así cometa mis errores, así no se parezca a nada que alguien haya hecho antes, correcto. pero es mío. Entonces, pues obviamente Ken Follett escribe, yo incluso leí los dos libros y leí una historia de él de espionaje eh, Ujú. en el Medio Oriente y yo me pareció una historia de amor simpática, bonita, interesante, la manera en que trabajaba las cosas, pero ya sus libros históricos son otro paquete aparte. Sí, lo mismo si lees con toda esta literatura de Stephen King, hay Sí. tantas variedades y tantas cosas raras ahí que eh, tú no te enamoras de todo. Hay unos libros de los que No, tú te claro. vas a A enamorar. ver, evidentemente tendremos siempre escritores favoritos, pero incluso dentro de tu escritor favorito siempre tendrás obras
que las has comprado porque las ha escrito él, no porque realmente te estén llamando la atención. Mm, Sí que quería apuntarte una cosa, aunque tienes razón y parte del estilo sé que podría parecerme un poco a Ken Follett porque al final utilizamos la realidad como base para nuestras fantasías, ¿vale? O sea, siempre me pongo el límite, o sea, puede ocurrir algo mágico, ¿vale? Pero tiene que tener sus reglas y esas reglas tienen que ser súper rígidas. Sí que quiero tener el punto de que este libro está igual más pensado para gente joven, incluso mujeres jóvenes, yo te diría. O sea, en Wattpad la mayoría de las lecturas se realizaron por mujeres entre los 20 y 30 años. ¿Por qué? Porque tiene también un punto, un pequeño punto de romanticismo, de dark romantasy que le están llamando ahora, que lo juntan todo. Es un romance oscuro, ¿vale? O sea, de hecho, en el segundo capítulo ya te digo cuál es la idea de lo que quiere la protagonista, que es casarse con Madaos, que es su amigo en el rincón. Y ese va a ser su objetivo durante todo el libro, o sea, quiere casarse con él y el otro se niega una y otra vez. Entonces, claro, lo estamos pensando desde el punto de vista de ahora, pero es que en 1600 no te podías negar a casarte. Entonces, pues Es distinto. Sí, sí. creo que también poder lograr ese empalme entre la comprensión de la época en la que estamos Ujú. y la época en la que está la historia, eso también Sí. es interesante. Y hay libros que sí lo consiguen, que logran transportarte allá y a la idiosincrasia, a la base sociocultural, y uno como que sí, claro, no, es que yo no puedo casarme con el que yo quiera, porque es muy difícil, aquí no se puede. Y luego cuando uno cierra el libro dice, "Ah, pero aquí sí se puede, o sea, era Aquí allá, o sí. sea, qué Ujú. bonito viaje". Sí, Ese es, a sí. mí me gustan tanto los libros como las pelis, que el viaje sea placentero. Todo el viaje debe ser placentero y debe ser eso, un viaje. Sí, Sí. me llevan a través de ciertas cosas y yo viajo ahí. Entonces eso está muy chévere. Ahora, ¿dónde está el libro? Pues ya tú lo publicaste, me dices que tienes el libro de prueba, me imagino que eso es Amazon. Sí. Sí, correcto, está en Amazon. A la brevedad conseguiré varios ejemplares por mí misma, aparte de Amazon, para poder vender a través de la página web. Y tengo ya colaboraciones con algunas librerías locales para poder pues, probar, ¿no? Cómo es la venta en directo Igual la también. idea es que tú llevas el libro a la librería y lo dejas ahí. Sí, Ya si sí, se vende o no correcto. se vende, ahí le toca igual. A mí me parece lo divertido, pero le toca es a uno, el escritor, inventarse la manera de atraer al lector. Porque una Bueno, yo cosa, no lo veo tan divertido. pero lo que pasa es que hay una cosa, y ahí es donde está lo divertido, y una cosa que he aprendido yo con los años, es que tu historia hay alguien que Ujú. la está buscando. Sí. Es ¿Sí? bonito Hay, saberlo, o al menos pensar que es así, o Entonces, sea, la capacidad o digamos que la magia de la autopublicación está en aprender a jugar con esa manera de ir a encontrar al lector que quiere mi historia. ¿Sí? ujú. Ahí es donde yo creo que eso es divertido. Es un trabajo. No, es que yo no lo veo como trabajo porque para mí, dentro de las vertientes de las cosas que haces, está aquello que te divierte y que haces porque te llena de alegría y de gozo y de dicha y de satisfacción. Eso no es un trabajo. Y está lo que es lo que te esfuerza, lo que te saca la sangre y lo que haces porque te va a dar un redituo de alguna manera. Eso es un trabajo. Entonces, para Lo que pasa algunos, es que también entonces estaríamos hablando de que ir al gimnasio no sería hacer deporte si te gusta ir al gimnasio, pero sigue siendo hacer deporte. Pero Em, digamos que es lo mismo que, aunque suene feo, es lo mismo que si das un beso con amor, así das un Ujú. beso obligada. Es el mismo beso, Correcto. pero no es igual el beso. Es lo No, mismo. la satisfacción Entonces, además es diferente. O exacto. Y sea, yo he además, de reconocer que mi trabajo me gusta porque al final estoy ayudando a las personas de manera bastante directa. Em, pero, ay, el micrófono. Em, pero lo que siento a la hora de escribir, a la hora de sumergirme en esos mundos, lo que es la escritura, ¿vale? No lo que es el marketing, lo que es la promoción, no lo que es el diseño, ni la maquetación, ni nada, que todo lo demás también es escribir. Pero no, lo que es puramente escribir,
no se parece a ninguna otra sensación que haya tenido en la vida. Y queda muy mal decirlo, porque tengo marido, tengo familia, pero lo que a mí me llena, al menos, es esto. Entonces, me ha costado muchísimos años alcanzar la seguridad para poder empezar, ¿no? En este mundo. Ahora ya sé que no pienso soltarlo. O sea, de alguna manera No, y no me voy a deberías, quedar aquí. no, no deberías porque nunca había escuchado a alguien que tuviera tanto bagaje o estructural pues no he leído los libros, pero solo con lo que mencionas digo, hay muchísimo talento también. Entonces no deberías Muchas dejarlo. gracias. Es más, en el sentido de los objetivos a futuro, la idea es poder que sea tu mantra y tu universo completo, la Sí, escritura. claro. Entonces, porque ya cuando a uno le va bien, lo digo por los que conozco, los casos que conozco, no por el mío, sino por los casos que conozco, ya empiezan a hacer equipo, ¿no? Entonces empieza un Ujú. diagramador, empieza el maquetador, incluso hacen equipo con un corrector. Sí, Entonces ya tú te encargas de escribir tu libro, pero cuando trabajas con el equipo, te sientes cómoda porque sabes que entienden también lo que quieres tu idea, comunicar, exacto. Entonces, correcto. eso es algo difícil. Por eso todavía soy muy amigo de la autopublicación en la medida en Ujú. que pues yo controlo todo, aunque no me quede como yo quisiera. Pero ya poder, si tienes presupuesto y puedes contratar un corrector de estilo, también hay que hacer un casting para eso, porque no es solo buscar Sí, uno y sí. ya, sino espera, hay que hablar con esa persona, qué libros, cómo le gusta, cómo lo hace, para ver si yo entro como en sintonía con esa persona o no. Lo mismo el Me diagramador. ocurrió con uno de los correctores, que él precisamente es escritor también. Entonces, su estilo difería de mi estilo. Entonces, muchas de sus sugerencias era en plan de, yo pondría esto así, y digo, ya, pero yo no lo pondría así. Entonces, hay ese equilibrio en el cual tienes que decidir cuánto puedes perder de tu estilo, de tu forma de escribir, para contentar un poco o dar, no sé, más sentido o que sea más redonda el libro. Suelo de hablar con otros escritores y me suelen decir, claro, es que la mayoría de los libros que a nosotros nos llegan son traducidos del inglés, entonces utilizan como un estilo súper neutro de sota, caballo y rey, te marcan exactamente lo que quieren y todos son iguales, te da igual que lo cojas. Entonces, cuando empezamos con nosotros, nuestro estilo como que chirría un poco a la mayoría de los lectores, hasta que nos cogen el gusto. Claro, claro. Hay Y, que y, llegar a ese punto. y ese es un problema de que tenemos esa mala maña de andar siempre leyendo libros traducidos. eh, Ujú. no es que sea malo, obviamente hay grandes obras de la literatura que están en otro idioma, no todas Sí, están pero inclusive, dejamos apartados a las grandes personas que tenemos en nuestro país, al menos a mí en España. Acabo de descubrir que no solo tenemos una autora famosa que para mí era Laura Gallego, no es que tenemos docenas de ellas sí, que no, son hay muchos. buenísimas. Mira, aquí he Sí. entrevistado muchísimos escritores de España, más que todo España, de México y de Argentina. Son los tres lugares donde más se Sí. conectan. Y cuando logro poder leer un fragmento o una parte, ahorita estoy leyendo un libro de una señora española que es que he tenido Ujú. mucho que hacer y lo tengo ahí, que es supremamente delicioso, es un misterio al estilo de Agatha Christie, pero con Oh, su estilo. sí. Y es una lectura súper suave, muy divertida, sobre todo porque es muy divertido de leer, es muy delicioso de leer. Entonces me ha gustado mucho, independientemente de que haya muchísimas expresiones que están más allá de mi cotidiano, ¿sí? De Sí. palabras y de cosas que usen, que se utilizan, simplemente es detenerse un poquitico y yo, ya entendí. O ahorita es más fácil Sí. porque tú le preguntas, le pones la frase a la inteligencia artificial y ya te lo expone. Y te lo Y cuenta uno, todo. no, Me ha ya entendí. ocurrido, estuve leyendo hace poco a un escritor mexicano, que muy bueno además, pero muchas de las expresiones, muchas de las palabras, muchos de todo, no lo llegaba a entender porque utilizaba pues el lenguaje coloquial de la calle. Pero yo creo que tiene cierto gusto también. Le coges ahí, no sé, una sensación de estar allí viviendo Sí, en claro. México junto a los personajes. A mí me gusta también esa inmersión. Sí, yo tengo un poco de todo. Primero porque durante muchísimo tiempo cuando empecé a escribir,
pues tenía la influencia primero de las traducciones de las películas norteamericanas, por un lado, Mm, que sí, todo era subtitulado. Aquí en sí, Colombia, hasta después del 2000, fue que se empezaron a que las películas venían dobladas. Antes todas las películas eran subtituladas. Todas las películas eran subtituladas. Por eso me tocó aprender a toda velocidad y a entender inglés, porque me oye, pero toca. mejoraste ese inglés, claro, es que es Claro, eso. eso fue una cosa loca. Pero también estaban los libros que yo leía, que eran muchísimos libros americanos con esas Mm, traducciones neutras. Entonces, claro, eso te influye. Por ejemplo, yo soy de los que en mis series o en mis películas, que es una cosa que ahora no me gusta mucho, como lo tratan, pero uno en inglés es fuck you, ¿sí? ujú. Y en esa época era demonios, ¿sí? Sí, Recorcholis. sí, exacto. Entonces yo crecí con esas traducciones, no solo neutras, sino morales, digamos, de cierta manera, y que Sí, todas eres un hijo de perra, ¿sí? Ahora tú vas a ver Netflix, tú vas a ver a HBO y ya no, todos los madrazos salen, y todos salen, y todas todo. las groserías, y mierda para arriba, y juemachica para abajo, pero entonces yo digo, no, yo disfrutaba más antes porque me centraba era en los personajes y en su gesticulación y en su emoción y no en el Sí. vocabulario obsceno que trabajaban, porque ellos lo mataban. Entonces podía disfrutar. Por ejemplo, si tú ves ahorita la traducción de Cara Cortada, que es de la antigua, la vieja, la de hace muchos años, es más deliciosa, me parece más bacano ver esa, aunque si la veo en inglés, pues la gozo distinto, ya uno la traduce Sí. diferente. Entonces, eso, hablando de esas cosas, digamos, de los escritores, si van a buscar a alguien que los colabore, no se queden con el primero que les dice, sí, claro, yo lo hago. No, vayan mirando porque eso también puede influir en su producto final y es posible, y lo digo por Mm, experiencia de otras personas, que no les guste su obra cuando la ajá. corrigen otras personas que no están de acuerdo con lo que ustedes hacen. Sí, Eh, deja de ser totalmente tuya. Es la ajá, sensación que tuve yo después sí. de los 5 correctores. Porque fue una sensación de, pero esto lo he escrito yo. La base al menos sí. Pero después de cada corrección puedo decir que es totalmente mía. Es... Se vuelve difícil, Sí. se vuelve difícil, se vuelve difícil. Bueno, ahora el libro está en Amazon. Está en Amazon, ya Ujú. lo tienes para todo el mundo. Sí, está en ebook y en tapa blanda y estoy planeando en tapa dura con ilustraciones hechas por mí, pero estoy yendo demasiado lenta, así que igual posiblemente hasta dentro de unos 6 meses no contemos con ello. Bueno, igual para todos los que nos están escuchando y viendo, pues la idea es que si viven muy lejos del País Vasco y de España, no están en Europa por lo menos, entonces compren el libro digital. Si están en Estados Unidos, pueden comprar el libro para que les llegue y va a ser más o Ujú. menos económico. Va a ser más o menos económico si quieren el libro físico. Pero para Latinoamérica eso es improbable, es absolutamente improbable. Es aquí. Me llevé una decepción terrible porque pensé que Amazon era más internacional y más globalizada y cuando empecé a ver de pues, amigos del otro lado del charco diciéndome que les piden 35 euros por un libro que yo pido 14, me pareció una barbaridad. Al Sí, final, sí, no. entre el transporte, las aduanas, digo, pero bueno, entonces, ¿a cuánto tenéis que comprar los libros? A $60. Y Sí, yo digo, ¿a sí, 60 sí, dólares? es cierto. No lo compréis. Es que No, 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 prefiero que no, compréis online. O no. sea, Lo que estamos buscando entre varias personas aquí en Latinoamérica, entre México, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, es como conseguir una especie de proveedores locales de impresión. ujú, De tal manera sí, que el libro que tú ya tienes en Amazon, simplemente tienes ese libro, lo mandas digital y ya la gente lo compra aquí a través de eso, se imprime y se imprimen 10 sí, libros, porque por ejemplo yo aquí en Colombia tengo un impresor, no es excelente, pero me imprime desde 10 libros, ¿sí? sí, No es lo mismo que 100 libros, es que la diferencia en precios es, la inversión es impresionante. Entonces, 10 libritos, listo, es más fácil de vender 10 libros con mis amigos, que mis amigos de boca a boca en otras partes del mundo lo vendan. correcto. Es más sencillo. Igual de Latinoamérica hacia Europa y Estados Unidos también es fácil porque en España hay impresión, hay una
un lugar Sí, donde tenemos imprimen una los en libros. Holanda y otra en España, me parece, Exacto. si no Entonces recuerdo es mal. más, sale más Ujú. económico tanto la impresión, que es muy buena, y la distribución sale mucho más. Y lo mismo en Sí, Estados Unidos, pues obviamente allá tienen una genial, pero ya para llegar acá, y sobre todo después de la pandemia, eso se volvió impagable. Es porque sí. algunos libros que hice antes de pandemia, yo pedía copias para el autor y, y las podía vender a buen precio acá en Colombia, ¿sí? Ujú. Después de la pandemia, no hubo manera, ni siquiera para mí. No, por eso tuve que conseguir un proveedor, uno no, dos proveedores Sí, acá en Colombia para por lo menos tener la posibilidad de vender libro físico en mi país. Que era decir, "Oh, no, ¿cómo no lo va a tener físico acá?" Entonces, sí, entonces se me ocurrió esa idea. Estamos trabajando con esa red de distribución a ver si lo conseguimos pues yo para que estaría sea también fácil. interesada, ¿eh? Mm. Sí, Porque sí, es que entonces, estoy en varios Discords y en uno de ellos, el culto de papel, soy administradora y claro, muchas de las personas que están allí pues han mostrado interés en adquirir el libro. Entonces, me he sentido hasta un poquito triste porque dices, sí. joder, para cuatro que puedo conseguir vender y no quiero que se gasten ese dinero, es que me niego. Sí, no, O no, sea, no. la cultura no debería deshablarte. No debería ser así. No, eso es la locura. Estamos esperando o que nosotros logremos lo de la distribución primero o que Amazon abra una impresión en Latinoamérica para que sea muchísimo más económico y factible. Porque la impresión sí es muy bonita. A mí sí me gusta mucho la calidad de impresión de Amazon. Es linda, linda, linda. Yo quería Sí. quedarme con mis libros, pero pues, los vendí todos y no me quedé de los de Amazon. No me quedé con ninguno porque todos se los llevaron. Yo, bueno, ni modo. Entonces, los otros no son tan lindos, pero Sí. pues es distinto, ¿sí? Hay ciertos detalles en la calidad que ya implica también más costos, pero por ahora Sí. yo no vendo así grandes cantidades mensualmente por ahora porque estamos trabajando lo mismo la capacitación de el marketing digital, de la fabricación de la comunidad, todo eso es Ujú. un proceso lento, pero cuando se hace que sea orgánico funciona muy bien. Sí. Entonces, cómo lo encuentran y dónde te encuentran? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde te van a encontrar? Tengo, tengo Instagram, TikTok, tengo Pinterest, tengo YouTube. ¿Y cómo Creo te que estoy en encuentran? casi todas las redes ¿Y cómo te sociales. encuentran ahí? Como Eran Mineri, Ah, no. exactamente igual que mi nombre, sí. Ah, bueno, cuéntanos el Y nombre de dónde viene. vale, Eran Mineri. Mi nombre real es Olatz Sánchez, pero Olatz es un nombre vasco que es bastante impronunciable para los que no son de aquí. Entonces me acababan llamando Olaf, Olais, Olat, y me cansé un poquito y dije, nah, pues nada, me cambio de nombre, oye. Y recogí de dos de mis personajes que había escrito en el pasado, cada una cogí un nombre, lo uní y utilicé Eran, Mm, que es el mm. diminutivo de esperanza, y Mineri, que es del italiano minero. Entonces era minando la esperanza, era como algo simbólico. Por Carachas. eso la utilización de eso. Vaya, eso que le ponen a los nombres toda una simbología profunda debajo. Yo a veces no soy tan bueno para eso. No, se llama Jorge. Ah, ¿Y por qué? Porque se llama Jorge. La mamá le puso así. Ah, ay, que eso de la etimología. No, no. A veces sí me pongo a hacerlo y otras veces uso nombres de compañeros del colegio míos. mira, eso les Sí, parecerá además gracioso a sí, ellos. sí, hay uno, incluso hay en los cortos, cuando hago cortometrajes míos Ujú. o escribo mis guiones, ahí pongo, ¿cómo llama este man? ¿Cómo llama? Oscar, sí, Oscar Higuera, entonces lo pongo ahí, tal, y esta se llama Marta, sí, la chica esta Calderón, Y al que te caía mal, a ese le matas. eh, En el guión, ¿eh? entonces, bueno, entonces yo soy poco de matar gente. A veces, en el pasado, cuando era más joven, sí tenía un espíritu más agresivo, violento. Últimamente ya he estado con otro sentido zen. Entonces, las historias que vienen son más esperanzadoras. Digamos que Sí, esa parte me gusta de escribir ahora. Sobre todo los libros nuevos de la saga del Dipanaustari. Dije, no, pues yo no tengo guerras. Sí hay la lucha entre el bien y el mal, sí,
pero es distinto a lo que uno ve en El Señor de los Anillos y la Guerra de las Galaxias, Ajá. esas grandes guerras, esas grandes Los batallas y grises. sí, esa vaina no. Entonces yo no soy de por ahí, no, yo lo resuelvo, igual es más difícil resolverlo, ¿no? Cuando no le resuelves con una explosión al final gigante y una batalla gigante, entonces dices, "Sí, entonces, ¿cómo es el clima de esta historia, hermano? Se vuelve uno un problema, porque con los americanos todo era con una explosión en las películas. El Sí, final, cierto, la última, la gran explosión. todas las películas Me de los hace 80. gracia porque la primera novela, la que estoy esperando de editorial, es precisamente de este tipo de que has dicho del Señor de los Anillos, del bien contra el mal. Pero, pero me hace muchísima gracia porque yo creo que es un libro que todos tenemos que escribir una vez en la vida y luego ya Sí, sigues sí, escribiendo. sí, sí. Sí. No, y ahora lo que pasa es que yo tengo, digamos, la sección oscura de mis libros Ujú. está allá, pero está guardada. Yo dije, no, espere, todavía no quiero escribir eso. No sé si lo vaya a escribir algún día, porque Sí. yo una tarea que siempre hice es que cada vez que se me ocurrió una idea, la escribía. Y hacía por lo menos una pequeña sinopsis en una hoja de papel, ¿sí? Para que Sí. no se me olvidara. Entonces por ahí las guardaba. Y había unas, y cuando vi 7, eso es, cuando vi esa película, cuando leí, había unos libros que yo leía que eran muy oscuros, y yo, Sí. uy, no, claro, yo puedo hacer algo peor que esto, más, algo peor, más sangre. Yo, esto es un paseo en el parque, esta historia, ¿no? Entonces, pero están allá guardaditos, sí. No, no, muchas La gracias. percepción de todas maneras de la gente y de nosotros mismos cambia muchísimo porque yo suelo decir que escribo oscuro y la gente que me lee suele decir que escribo bastante oscuro. Pero estoy en una antología de cuentos de terror que vamos a publicar el 13 de junio y cuando les presenté mi historia me dijeron, falta sangre. Y yo, ¿cómo que falta sangre? Pero sí le he metido de todo. Y claro, para ellos lo habitual es que fuera muy gore, muy grotesco. Lo que me ha gustado de esta antología precisamente es eso, que nos hemos reunido 13 autores muy diferentes entre nosotros, todas son historias de terror, pero todas desde un punto de vista, pues hay terror psicológico, terror del gore, del fuerte, tienes historias de fantasmas, tienes historias costumbristas, entonces es ahí al verlo cuando me he dado cuenta de que la percepción de cada uno no tiene nada que ver, Sí, pero sí, nada. sí, eso Y es. luego yo misma he estado intentando este año escribir otros géneros para salirme un poco de mi zona de confort, que es pues la fantasía y el realismo, y me tiré a romántica y en mala hora. En mala hora. No, de verdad, en mala hora. O sea, he escrito 3 capítulos y ahí me he quedado imposible avanzar ni para adelante ni para atrás. O sea, se ve que no tengo esa fluidez en ese género. Claro que, digamos que cuando dicto los talleres de escritura, uno de los retos, tal vez no como una novela, pero uno de los retos que hay dentro del proceso es, vamos a tomar géneros primero, lo más puro Ujú. posibles, y vas a escribir un cuento con este género y a la siguiente semana con este y la siguiente semana con este otro. Entonces empiezas con algo supremamente romántico, luego empiezas con algo supremamente agresivo, una historia Sí. violenta, luego empiezas con no sé qué, sí sé cuál. Luego empiezas a mezclarlos dentro del taller Ujú. y obviamente hay gente que dice, no, me siento más cómodo con ese, lo que tú decías, tu zona de confort, pero aprendes detalles muy simpáticos de esa clase Claro, de estilos para poder involucrarlos dentro de algunos de tus historias o personajes. ninguna novela es puramente de terror o Sí, puramente romántica. no, claro. Todos cogemos pequeños puntos. Entonces, manejar esos Y elementos de las tramas de eso es muy chévere, eso es muy bonito. No es fácil, pero es bonito. no, 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 a mí me han enseñado hace poco, leyendo además a otros compañeros del sector, que en el terror funciona mejor si metes un punto de ternura, que yo no lo sabía. Claro, claro, es la Entonces, antítesis. claro, no puedes estar continuamente en la tensión, porque en 200 hojas en tensión, pues acabas rompiendo al lector. Entonces, tienes que meter esos momentos tiernos para que después acabe... No sé, son esas cosas que vas aprendiendo también en los cursos que haces, en los talleres, pero también de otros escritores que como tú están empezando y que, bueno, compartes
lo que haces, ¿no? O Sí, sea, sí. Sí, porque también cuando los presionas a estos chicos, bueno, no todos son chicos, hay gente que ya también es muy madura y dice, quiero escribir, entonces, pero es muy sí, divertido cuando los presionas y ellos mismos se sorprenden con lo que sale, ¿sí? Pues porque, claro, tú dices, voy a escribir, entonces lo que tengo en mi cabeza lo pongo y lo plasmo acá, pero ese no es tu estilo, ese es una traducción literal de lo que tu cabeza te está diciendo que escribas. Pero vamos a buscar tu estilo, vamos a encontrar, a descubrir tu estilo a través de dar ciertas cinceladas en ciertos lugares, pero también hay que lijar algunos, otros es más suaves, pero entonces claro. hay que aprender a aplicarlo. Y ahí es donde a mí me sorprenden y digo, no, esto es muy bonito, o sea, que yo, y él dice, yo no sabía que yo podía escribir así. Va, de eso se trata, de que descubramos Sí. esas clases de cosas que están ahí. Uy, esas Algunos, sensaciones cuando lees los escritos de hace, pues eso, 5 años, y dices, uy, qué bien escribí esto. sí, Y sí, pasas de hoja y dices, ¿qué he escrito ¿qué es aquí? esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Sí. Pero también una cosa que sí le digo a los escritores es que no rompan lo que escriban, o sea, esa mala maña de Nunca. andar Mm. rompiendo lo que escriben, no lo hagan, porque a veces no escribimos para los demás, escribimos para nosotros en ese futuro donde es bueno que lo leamos, porque ahí no vamos a decir que cambiamos o que sanamos algo o que pasamos una etapa, que saltamos una página, Ujú. ¿sí? O que todavía nos hace falta. Pero para eso escribimos. Entonces, así parezca una historia, un cuento, un tratamiento de algo, no lo rompas, guárdalo y ten la buena maña, la buena costumbre de leerlo en el futuro. Sí. Eh, yo quería, bueno, que nos hicieras una especie como de tráiler muy pequeñito, un teaser muy pequeñito de El Rincón. ¿Te sirve si leo la sinopsis? Se Bueno, me da mucho mejor leer que... bueno, si no, si, yo, vea, esa es una tarea que sí le voy a decir a todos los escritores, tengan su pitch listo para Sí, cualquier momento. Más allá de la sinopsis que está en la contraportada, ustedes como escritores deben tener ese potencial de fabricar el pitch. Y el pitch, recuerden que el pitch son 60 segundos. Sí, no más, sí, sí, porque sí, ese es sí. el piso del elevador, no hay más tiempo. Entonces sí, ténganlo porque no saben en qué momento, bueno, ¿de qué trata tu libro? Y empiezan a dar vueltas, ay, yo me he encontrado con un escritor. Sí, no, es que la historia empieza y uno sí, pero yo quería como que me enamoraras, no que me aburrieras contándome todo eso. Sí. Entonces, Vale, sí, venga, bueno, déjame probar. a ver, Aunque hace poco tratamos esto en uno de los talleres y se trataba de intentar convencer en el ascensor al CEO de Netflix de que comprara mi libro. ah, Y mi respuesta en ese momento fue, me pongo a hacer cosas raras, le digo que está maldito por una bruja y hasta que no me publique el libro no les maldigo. Así que fíjate cómo es mi pitch. Bueno, a ver, veamos. Tenemos a Mirene. Mirene vive en Pirineos en 1600 y es la partera del pueblo. Vive con su madre, solas, en la montaña. Y durante el invierno se quedan totalmente aisladas. Cuando empieza a deshielar y baja al pueblo, descubre que hay un nuevo cura. El anterior ha muerto y han traído uno nuevo. Pero este cura es totalmente diferente. Descubre que es parte de un grupo que se llama la Suprema, que es la Suprema Inquisición, y que está buscando una bruja. Entre medias aparece un muerto, luego otro, su amiga le ocurren cosas. Ahí ya me quedo trabada, ya no sé cómo venderte. sí, pero bueno, Y la introducción está hasta donde al primer muerto estuvo muy bien. vale, entonces, el problema de todo esto es que Mirene no es bruja. Si fuera bruja, pues se marchaba de allí, los convertía a todos en sapos y ya está. Pero sí que tiene un secreto que implica el rincón. El rincón es un lugar especial en el cual el tiempo, lo que es el invierno, la primavera, el otoño, no afecta, siempre está en el mismo tono primaveral de siempre. Y, y en ese rincón está Madaus, siempre está Madaus, que Madaus es su amigo y algo más. Ok. Bueno, sí, sí ve, le hacía falta ese pedacito y la idea es mejorarlo
cada vez más, Ujú. pero yo creo que ya hay más de uno enganchado de los que están escuchando esto aquí. Entonces pueden ir a buscar en Amazon a Eran Mineri y su libro El Rincón. Vuelvo a recomendarles, si ustedes tienen la posibilidad de leer el libro, dejen su reseña en Amazon. Es supremamente importante que dejen su reseña. Igual les digo, si el libro no les gustó, digan, ese libro no me gustó y explique por qué no le gustó el libro. Para Sí, el eso se escritor, agradece mucho. para el escritor es supremamente importante que sí, pues las reseñas positivas son fabulosas, pero las reseñas negativas explicadas son aleccionadoras. Entonces, por favor, si leyeron el libro o en el Kindle Unlimited, lo tienes en Kindle Unlimited también. Sí, correcto, sí. Entonces, si tú, también, por favor, vayan y hagan una reseña. No solo le den que arriba, que no, escriban por qué sintieron al leer el libro, qué les hizo sentir, si fue algo agradable o no, pero escríbanlo y eso va a ayudar muchísimo más al autor que solamente el pago por haberlo leído o haberlo comprado. Esa Al reseña es mucho final más valiosa. estamos en continuamente aprendiendo. Entonces, si no nos señalan los errores que solemos cometer además los escritores, porque esto es habitual, que tengamos nuestras coletillas o que tengamos nuestras formas de empezar los libros o los capítulos o demás, si no nos lo señalan no vamos a poder cambiarlos. Exacto. Entonces, pues la invitación es para que vayan al rincón y conozcan a estos personajes fabulosos y pues den su veredicto sobre si esa clase de libros les gustan o no. Obviamente tenemos acá que eso es para mujeres jóvenes, pero arriesguese, si es hombre, arriesguese y léalo. Sí, Uno no hombre, sabe los qué hombres puede que lo llegar a han pasar, leído, sí, de hecho muchos hombres lo han leído a mi y alrededor les y ha lo han gustado, disfrutado. sí. Ujú. Paulatinamente a todos los escritores que han pasado por acá, adquiero sus obras en digital, los leo y luego allá hacemos un feedback. Igualmente, la invitación está abierta para ti, para que cuando el próximo libro, que debe haber salido primero, pero no, salga, pues de nuevo vengas acá y nos lo presentes con todos los Muchísimas detalles. gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, claro que no aceptaste la invitación, tú nos encontraste, tú Sí, viniste acá. sí, sí. Entonces, muchísimas gracias por eso. Te deseamos muchísima suerte con el libro, que la gente lo lea y que pues de ahí en adelante todo es fabuloso. Desde que lean los libros y logres encontrar a esos lectores que anhelan esa clase de historias. Yo sé que hay muchísimos que están buscando esa clase de historias. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy y los esperamos en el próximo. Hasta pronto. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.